Muy buenas, hoy vamos a aprender a hacer una forma alrededor de la piedra, más que todo con una forma que sea completamente para hacer que tengan unos acabados directos. Entonces la piedra está engarzada alrededor, son múltiplos de 6, hay diferentes, depende mucho de la cantidad de hilos con los múltiplos que tengan. Este diseño se hace con 6, que cada vez que trabajas con 6 hilos. Entonces muchas de las formas que se hacen normalmente es lo que va detallando con la cantidad de los hilos que usted desee. Entonces aquí ya agarro 3, otros 3, 6. Entonces aquí en el centro lo que yo hago es uno con otro cruzo al revés, así, entre los dos del medio. Y ahora tejo con este de aquí, tejo normal, uno, 2, y el otro lado hago lo mismo. Este de aquí alrededor tejo normal, uno, 2, y el de aquí regreso una sola vez hacia afuera, tejo ahí, y el otro lado igual. Esta es la guía y este teje una sola vez hacia afuera. Una vez que estoy afuera, este de aquí es mi guía, el, el hilo de afuera. Teje una vez dentro, una vez fuera, una vez dentro, cuatro veces, una vez fuera, una vez dentro, regreso, ok. Y ahora esto pasa aquí al centro, de esta manera. Ahora cuando llega ahí al centro, el otro lado también hago lo mismo. Tejo una vez para este lado, para afuera, una vez dentro, una vez fuera y una vez dentro, ok. Ahora en esta parte regreso directamente hacia adentro, ok. Listo. Una vez tengo esto, vamos a repetir una vez más para hacer el otro lado igual. Entonces aquí lo van a ver otra vez, 3, otra vez 6, ok. Entonces los del medio cruzo al revés, uno, 2, ok. Ahora este de aquí teje normal sobre esta guía, uno, 2, y el otro lado normal también igual, uno, 2, ok. Y ahora regresa este mismo hilo para afuera una vez, y el otro lado igual para afuera una vez. Listo. Ahora este es mi guía y lo teje esto cuatro veces fuera, dentro, fuera, dentro, y esto teje sobre esta guía una vez dentro. Listo. Y ahora el otro lado le hacemos lo mismo también, una vez fuera, una vez dentro, una vez fuera, una vez dentro, y volvemos hacia adentro otra vez, ok. Y en esta parte solamente pegamos bien, y dentro de este diseño de aquí, ahora lo vamos a ponerlo mucho más cerca para que lo puedan ver, así, y de cerca también lo puedan ver ustedes bien en el detalle. Entonces sería cada 6 hilos se repite el mismo patrón y la misma secuencia, solamente que tenemos que tener cuidado con el orden, que es lo que más nos va a hacer la secuencia exacta, ok. Miren, aquí los del medio, los dos del medio tejo al revés, en uno al revés, como si volteara la piedra y el tejido y lo tuviera todo al revés. Y agarro, tejo este aquí normal, una vez, dos veces fuera, el otro lado igual, una vez y otra vez fuera. Y ahora de aquí este hilo regresa una sola vez con el nudo hacia afuera, así, tic. Y otra vez vuelvo por el otro lado, una vez nada más. Ahora agarro esta guía de aquí, tejo cuatro veces, una vez fuera, una vez dentro, una vez fuera, una vez dentro, y aquí cierro, uno, 2. Y al otro lado hago lo mismo, ok. Una vez fuera, una vez dentro, una vez fuera, una vez dentro, y aquí pasa a cerrar este de aquí. Entonces cada línea es individual, ok. Si hacemos toda la vuelta van a salir los mismos, entonces hay que solamente completar cada 6 y se va a completar la secuencia tranquilamente. Entonces es por los múltiplos de hilos más que todo lo que tenemos que dividir. Entonces engarzamos una piedra, tenemos múltiplo de 6, hacerlo directamente así. Entonces exactamente la cantidad depende mucho de lo que tengas en tu engarce de piedra. Si necesitas para completar los múltiplos de 6,
lo que tienes que hacer es aumentar una vuelta más, aumentando hilos para que tengas dos múltiplos exactos. Entonces eso depende de la piedra que tenga también. Entonces en piedra redonda no todos los hilos salen con la misma cantidad, no todas las piedras tienen las mismas medidas. Entonces eso depende de lo que estés trabajando. Entonces para este diseño se necesita que sean exactamente múltiplos de 6. Entonces de esta manera ordenamos bien nuestra figura. Sacamos aquí. Y aquí cerramos esto. Listo, miren. Aquí también voy a sacar a ver cuántos más me van a salir. 2, 4, 6, 1, 3 más, me imagino. 2, 4, 6, 2. Sí, 2, 4. A ver. 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 2. Sí, 3. Con 3 más. Ahora solamente es repetir la secuencia y el patrón, lo cual es lo mismo que se repite y no tarda mucho en hacerse el orden, más que todo porque es la misma base, es la misma secuencia y eso no tarda mucho, no es tan complicado. El inicio, más que todo lo que toma tiempo es en el inicio, que es solamente ordenar la cantidad de hilos. Después la figura es repetitiva. Entonces siempre en este tipo de patrones que yo hago hay que terminar toda la vuelta porque necesitas cerrar la figura y la secuencia más que todo. Entonces cada pétalo se pudiera decir, o cada 6 es individual a construirse primero, pero en el segundo proceso ya todos tienen que trabajar al mismo tiempo porque si no, no sale la figura. Eso es lo difícil cuando son diseños así que completamente tienen cada uno su propia línea. Eso hay que cuidar con el orden más que todo. Listo. Aquí igual. Entonces es lo más repetitivo que se puede hacer. Solo mantener la secuencia. Listo, aquí ya estamos con el penúltimo. Aquí ya tenemos el cuidado necesario de hacer la figura. Ok, y este es el último. Entonces, el mismo patrón, misma secuencia. Lo cual acá ya tenemos el orden que nos va dando la figura directamente, ¿no? Entonces con esto ya cerramos el orden de todos los hilos. Bueno, todo está supuestamente bien ordenado. Es lo que tenemos que ver, que todo quede exactamente en su lugar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es unir las piezas. Entonces yo para unir pieza con pieza, esto con esto, quiero agregarle unas bolitas en el centro para darle la unión necesaria, ¿no? Entonces lo que yo quiero es pasar una bolita aquí en el centro exactamente. Esta es una bolita número 6, que normalmente le pasan 2 hilos. Muchas veces en las piedras más difícil que le pasen 2 hilos son estas, específicamente las de granate, pero muchas veces le pasan fácilmente. Hay que tener mucha paciencia y una vez que le pasan simplemente se agrega ahí, tac, listo. Aquí juntamos, esto sale hacia afuera tejiendo, miren, directamente hacia afuera.
Listo. Y el otro lado igual. Pudiéramos dejarlo así y ya juntar esta pieza también, pero quiero hacerle otro detalle, por eso también estoy ordenando también. Entonces aquí lo voy a hacer otro detalle más, para que ustedes puedan ver la diferencia de que se puede hacer muchas cosas con el orden. O sea, ordenamos una figura y podemos hacerle muchas más figuras al mismo tiempo. Entonces ya depende de nosotros, qué es lo que queremos hacer. Entonces, cambias un detalle, cambia la figura. Cambias otro detalle, cambia la figura. Entonces todo lo que se puede hacer es cambiando los detalles donde estamos trabajando. Entonces aquí yo estoy poniendo la bolita, me cambia este detalle y me cambia la figura. Entonces aquí yo ya tengo la figura hecha. Ahora ustedes dirán, bueno, si cierro encima de la bolita. Sí, puede ser. Cierro encima de la bolita, claro, pero les voy a cambiar el detalle. Porque, como le digo, me gusta jugar con esas ideas. Porque normalmente ya las ideas pueden ser con un preconcepto, ¿no?, de lo que queremos hacer. Pero me gusta jugar con eso completamente para que la gente pueda variar su forma de ver las cosas también. Porque me gusta hacer que se juegue con todo. Entonces, aquí voy poniendo uno más. Aquí voy poniendo uno más. Hago lo mismo. Saco, salgo directamente. Aquí salimos igual. Listo. Entonces todo es lo mismo. Y poner la bolita en el centro, repetir y la secuencia va a salir la misma. Entonces es solamente ir. ¿Dónde les voy a cambiar el detalle? Ahora cuando hago la próxima vuelta. Voy a hacer esta parte. Voy a hacer estos 4 que están aquí, los voy a unir. Y de ahí solamente es repetir. Pasar la bolita y repetir. Porque solamente es el juego que se hace nada más con las líneas. Como les decía, algunos son fáciles de pasar y otros son muy difíciles. Es la piedra más difícil, que muchas veces se consiguen en buena medida los agujeros, pero no todos los agujeros están bien calibrados. El granate es una de las piedras más difíciles de conseguir con agujeros bien hechos. Listo. Llevo años comprándole, el mismo problema siempre ha sido igual con el granate. Entonces aquí hacemos la secuencia. Listo. Una de las cosas que quiero hacer aquí es el espacio, me está saliendo lo mismo, entonces no me tengo que preocupar porque estoy en un lado más ancho, un lado más delgado. Si se dan cuenta, el espacio entre este es el mismo, son 3 espacios. Vamos a hacer estos 3 y el mismo ancho aparece. Entonces voy a intentar ponerle ahí una bolita número 6. Vamos a poner una bolita número 6 ahí directamente. Vamos a ver si es que nos deja pasar 2 hilos, las de número 6. A ver. Pienso que sí. Porque no puedo poner número 8. Bueno, no me está dejando. A ver, no me va a dejar número 6 poner 2 hilos dentro. Porque acabo de ver que todas las que tengo el agujero es muy pequeño. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar. No se pierde nada intentando. Vamos a probar otro más. Es que lo que pasa es que
encontrar de 100 bolitas que te pasen todas es muy difícil, pero encontrar de 100 bolitas que nos pasen, creo que necesitamos 8. Eso sí creo que vamos a poder, pero hay que intentar, hay que probarlo. Bueno, ya me pasó uno. Aquí yo veo que ya me pasó este, porque este... Sí, lo dije. Me pasó uno sin ningún problema. Ahora necesitamos 2 más para que ustedes puedan ver la diferencia. Este también me va a pasar sin ningún problema. Uno. Creo que cuando ya lo buscas con los ojos ya sabes más o menos el ancho que siempre pasa, porque ya no te engaña ya. Estás acostumbrado a ver esa misma medida siempre. A ver, no quiso. Vamos a buscar otro. Es el verdadero trabajo, estar buscando uno por uno las bolitas para que puedan encajar. Aunque no lo crea, tengo otro que pienso que puede entrar. Sí, este ya se ve que es mucho más fácil. A ver, vamos a cortarlo en diagonal. A ver. Dice que ya tendría que haber pasado, porque se siente que cuando el hilo resbala, y esa sensación ya lo tuve que pasó, pero no quiso. Bueno, vamos a buscar otro. Así hay que ir descartando uno por uno de lo que tenemos en la mano. Entonces vamos a probar este, a ver. Bueno, ahí probamos. Este ya pasó. Ese es el problema, que ve que pasa a un lado, pero el otro lado no pasa porque se atasca en la mitad o se atasca cuando va a salir. Porque ese es el problema, de que un lado lo hace más grande y el otro lado lo hace mucho más pequeñito. Y no sé si es pues por la máquina o es porque no lo hacen pasar completo para que no se rompe, y un lado solamente lo que hacen es pulir para que... Es que hay por alguna razón que no le hacen pasar el agujero completo, porque pienso que se astilla el otro lado. Es por eso que no lo hacen pasar el agujero completo, y con un tambor o con una broca o con una mecha media semi redonda lo hacen solamente pulir el otro lado, y así el agujero se pasa directamente ya. Es que hay cosas que... Listo. Aquí ya lo vi que pasó. Ya está. Ahí está, señores. Bueno, 5 minutos para poner una bolita. Vamos a buscar la siguiente que nos faltaría. Vamos a hacer 3 nada más de muestra, y lo demás ya cada uno ya lo hace cuando lo... Porque es lo mismo, es repetitivo, no cambia nada, no es nada especial. Quien acaba, quien no acaba, no. Es lo mismo. Aquí solamente es el orden de esto. Cuando se hace esto es que
hay que manejar mínimo dos o tres juntos para que pueda salir. A ver, uno más. Este de aquí. Te parece que entra fácil. A ver, ¿cuál era? Aquí. Aquí, listo. Listo, ya está. Ya está, ahí. A ver, muchos pensarán que yo voy a juntar esto con esto para que se vea la secuencia, ¿no? Para que se vea las puntas. Pero sí que les digo que quiero juntar en realidad es este con esto. Para que se vea así. ¿Me entienden? Entonces yo voy a juntar estas puntas. Entonces lo que yo hago es saco fuera, normal. Este también fuera, fuera, dentro, fuera, dentro. El otro lado igual. Miren, fuera, directamente salía fuera, los dos nudos. Ok, este sale fuera, dentro, fuera, fuera, dentro, fuera, dentro. Y ahora aquí, esto de aquí, yo lo haría normal, fuera o hacia adentro. Pero si lo junto ya sale. Creo que sí, juntando ya directo ya sale ya. Miren, así. Junto este. Una vez y otro siguiente nudo sin cerrar. El otro lado igual. Cruzo izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ahí sin cerrar, sin cerrar. Junto ahí, junto ahí. Cierro aquí, cierro aquí. Y lo junto. Ahora cruzo estos dos como guía, miren. Cruzo los que están haciendo guías. Lo tejo con esto primero. Normal. Y con el otro tejo directamente de la misma manera, solamente saltando el hilo en medio. Listo, miren, ahí quedó. Solamente le di el orden. Ahora miren, esto tejo fuera, dentro, directamente como guía queda. Este hago lo mismo, fuera, dentro. Ahora este de aquí, el del medio, que quedaron los dos del medio, tejo uno fuera, uno dentro, nudo sin cerrar. Al otro lado igual, agarro los dos como guía, uno fuera, uno dentro y paso derecha, izquierda, izquierda, derecha. Ok, junto una vez, listo, ahí ya tengo, y lo hago una vez más. Ahí está. Ahora junto todas las puntas y agarro uno, tejo fuera, dentro, fuera. Listo, señores. La primera muestra cerrada. Ahora miren la figura que yo les decía, tic, 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 tic. Ahora lo voy a hacer una vez más aquí. Ahora tejo esto afuera directamente, 1, 2, igual aquí, afuera directo, 1, 2, aquí esto teje, fuera, dentro, fuera, dentro, y aquí igual, fuera, dentro, fuera, dentro, y esto teje primer nudo normal, segundo nudo sin cerrar, al otro lado igual, primer nudo normal, segundo nudo sin cerrar,
y junto, ahí, junto, bien junto, ahí, directamente. Aquí cruzo las guías, dejo primer nudo normal, y aquí salto el hilo, igual, y aquí listo, ajusto, tengo todo bien cerrado, y aquí te dejo una vez fuera, una vez dentro, el otro lado igual, fuera, dentro. Ahora tejo el siguiente hilo aquí, una vez fuera, una vez dentro, el otro lado igual, una vez fuera y una vez dentro. Paso y cierro y ajusto bien. Una vez más. El otro lado lo hago igual. Junto y paso esto igual de la misma forma, usando las guías. Ahora pongo las guías juntas, agarro uno, tejo fuera, dentro, una vez más tejo, listo. Y esto sería solamente cuestión de repetir lo que ustedes quieran alrededor, como ustedes lo quieran hacer, y quedaría ya la figura hecha continuamente. De esta forma todo alrededor quedaría de la misma manera. A ver, ahora se van a preguntar por qué lo hice de esta manera y por qué busqué este tipo de patrón, o por qué quería hacer este tipo de patrón. Uno, porque quería hacer la continuación de lo que vendría a ser el diseño que llevo detrás, porque son espirales que van saliendo y como son dobles, entonces también quería que terminen de la misma manera en doble. Bueno, espero les haya gustado, y si quieren saber cómo se hace este tipo de espiral para engarce para la piedra, lo tienen en los videos hechos para los miembros del canal. Entonces, quien esté interesado, esto lo pueden aprender cómo engarzarlo directamente, o con cualquier tipo de engarce que ustedes ya sepan hacer, lo pueden hacer sin ningún problema. Esto sería todo por el video de hoy. Hasta la próxima.